talk to me. வாங்க என்னோட பேசுங்க. Поговори со мной. Konuş benimle. Sprech mit mir. Estas no son más que una muestra. En el mundo existen alrededor de 7.000 lenguas, pero no todas gozan de buena salud. De ellas, unas 3.000 están en peligro de extinción. Es más, la ONU subraya que cada 2 semanas una lengua desaparece definitivamente. El 10% de las lenguas se encuentra en situación vulnerable. Entre ellas se encuentra el euskera. Cuenta con 750.000 hablantes y debe compartir su territorio con el castellano y el francés, que se imponen en detrimento del euskera. En peor situación se encuentran el occitano y el aragonés. Nervoso, Jorge. Primer programa en aragonés de la historia, una miqueta. No te enfades, que a la Txell le agradará. Todo es cosa de todo. Su perdurabilidad peligra según la UNESCO y concretamente el aragonés es la lengua románica de Europa en mayor riesgo de desaparecer. Las razones son diversas. No está garantizada la transmisión, están poco representados en la administración, en la educación o en los medios de comunicación y sobre todo en las nuevas tecnologías que hoy en día son imprescindibles. En el proyecto transfronterizo Linguatec, liderado por el UIAR, las instituciones lingüísticas de las regiones que hablan el euskera, el aragonés y el occitano se han unido para intercambiar sus experiencias y colaborar para que estas 3 lenguas dispongan de las herramientas tecnológicas adecuadas y mejoren su nivel de digitalización. Hizkuntzek beraien garapenerako ezinbestekoa dute ingurune digitalean osasuntsu egotea, eta ingurune digitalean osasuntsu egoteko baldintza handienetakoa da hizkuntza teknologietan eta adimen artifizialean hizkuntza horiek baliabideak eta tresna egokiak izatea. La grande vertu de Linguatec, justement, c'est de montrer que le massif pyrénéen est riche de sa diversité linguistique et en même temps est riche de ses compétences linguistiques. Et c'est vrai que dans le cadre de ce partenariat, nous bénéficions complètement d'un transfert de technologie. Las 3 lenguas que participan en el proyecto Linguatec parten de situaciones diferentes en cuanto al grado de digitalización. El euskera cuenta con muchos recursos y herramientas digitales, pero el occitano y el aragonés tienen muchas carencias en el desarrollo digital. En el caso del euskera se han dado algunos pasos básicos. Por ejemplo, Euskaltzaindia ha creado en su página web el proyecto Euskara Eskuz Esku para resolver las dudas que sobre las normas pueden tener los euskaldunes alfabetizados. Izanen dira biztanda arau idatziak eta erakutsiak sinpleki, bena ere izanen dira bideoak, izanen da ere parte bat nun ahoskera agertuko den, iparaldeko ahoskera, orduan hautatu ditugu emazte bat eta gizon bat, zuberotar bat eta basenafartar bat. En el ámbito de la traducción, el Grupo IXA de la Universidad del País Vasco y el UIAR ya habían desarrollado la herramienta automática de traducción euskera-castellano y ahora ha visto la luz la de euskera-francés. Es muy difícil encontrar un conjunto de textos que estén al mismo tiempo, el mismo texto en francés y en euskera, para que alimente los traductores automáticos que creamos hoy en día. Dada esa escasez, hemos tenido que el traductor de castellano a euskera utilizarlo con otro complementario de francés-castellano y utilizando uno detrás de otro poder traducir así desde el euskera al francés y viceversa. El aragonés y el occitano llevan algo más de retraso en el proceso general de digitalización. En el caso del occitano, se ha realizado un trabajo previo desarrollando tecnología básica.
el corrector ortográfico para el occitano y también el texto predictivo, que le llamamos cuando tú escribes en el móvil, por ejemplo, y que te propone palabras del occitano. Hemos tenido que crear dos herramientas diferentes, aunque la tecnología sea la misma, los recursos lingüísticos que hay detrás de esa tecnología son diferentes. Por lo tanto, hemos tenido que crear un corrector ortográfico para la variedad del occitano gascón y otro para la variedad del occitano languedocien. Estos dos dialectos del occitano son también la base para el desarrollo de otras tecnologías. Lo Congrés, organismo que agrupa a organizaciones regionales que trabajan en la regulación del occitano, ha apostado por la traducción automática y la síntesis de voz. On fait de plus haut aujourd'hui en termes de technologie pour la synthèse vocale, c'est le système neuronal, c'est-à-dire c'est l'intelligence artificielle. Voilà. Donc nous avons une première version de test en synthèse vocale en gascon, voilà, et nous sommes en train d'enregistrer, enfin nous venons d'enregistrer et nous allons développer la synthèse vocale en languedocien. La máquina lee el texto y le pone voz. Además, propone diferentes pronunciaciones, indicando cuál es la más correcta. En la Universidad Jean Jaurès de Toulouse se han desarrollado otras dos herramientas. Un premier outil qui fait une analyse des mots et qui leur ajoute une étiquette pour dire, par exemple, si c'est un nom, un verbe, un adjectif. Voilà, donc on appelle ça l'analyse morphosyntaxique. Et il y a un deuxième outil qui réalise une analyse syntaxique, c'est-à-dire qui va permettre d'établir des liens entre les mots en fonction de la façon dont la phrase est organisée. En este sentido, han construido corpus con toda la información lingüística y han creado el vocabulario adecuado para poder llevar a cabo esta tarea. El aragonés es el tercer eje del proyecto Linguatec. Su situación es la más grave y están haciendo grandes esfuerzos para aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología y ponerse al nivel de las demás lenguas. Jugar, xerrar, buixo, festiu, raboseta, colla, moixón. Los usuarios ya disponen de un diccionario online. Este diccionario recoge el aragonés estándar y diferentes dialectos. El aragonario, el diccionario online, lleva casi un año en producción. Empezó con alrededor de 8.000 entradas y ahora está ya en la versión tercera, la versión .3, que alcanza, pues, como decía antes, pues cerca de 23.500 entradas y todavía tiene margen de crecimiento. Al igual que en el euskera y el occitano, su objetivo es desarrollar un traductor automático y las primeras pruebas están en marcha. Los siguientes pasos se están dando en la síntesis de voz, el reconocimiento de voz y la corrección ortográfica. Las herramientas digitales que se están desarrollando en el proyecto Linguatec estarán disponibles para finales de año.